Día 182. Carta a los Colosenses. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? La mejor manera de reconocer una falsificación es estudiando el original. Pablo resalta la gloria y majestad de Cristo, junto con la vida que nos ha dado, como el mejor antídoto para las falsas enseñanzas en el entorno cultural de esta joven iglesia. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho y lo que es vivir en Él son el centro de la escena. Pablo utiliza un rico lenguaje para tratar de capturar las cualidades maravillosas de nuestro Dios extraordinario. En los primeros 2 capítulos, Pablo confronta la herejía con un golpe certero. Primero, declara que Jesús no es solo el creador y sostenedor de todo, sino también es la exacta representación de Dios, nada menos que Dios en toda su plenitud mora en él. Leer Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 19. En segundo lugar, Pablo desenmascara la falsa idea de que la filosofía y la religiosidad pueden combatir con éxito los deseos malvados. Leer Colosenses capítulo 2, versículo 23. Les recuerda a los colosenses que los creyentes ya tienen lo que necesitan para una victoria espiritual mediante la unión con Cristo. Leer Colosenses capítulo 2, versículo 10. En los 2 últimos capítulos, Pablo explica que la forma de poner en práctica la voluntad de Dios es pensar en quién es Jesús y en la vida recibida en Él. Al leer este libro, prepárate. Tu relación con Jesús podría crecer a un nivel completamente nuevo. A medida que reconoces a Jesús como Señor de tus actitudes y acciones, poniendo tu vida bajo su autoridad, crecerás en santidad. Absórbelo todo. A medida que lo recibes, tu obediencia y tu fe crecerán. El mensaje del Evangelio es verdadero y cualquier otro sustituto palidece en comparación con el original. Colosenses es un libro de relaciones. Pablo combate a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. El problema era el sincretismo, combinación de ideas de otras filosofías y religiones, como el paganismo, las presiones del judaísmo y el pensamiento griego, con la verdad del cristianismo. La herejía resultante llegó a ser conocida más tarde con el nombre de gnosticismo. Daba un énfasis especial al conocimiento, gnosis en griego, y negaba que Cristo fuera Dios y Salvador. Para combatir este error, Pablo se ocupa de la deidad de Cristo, su relación con el Padre, y de su muerte sacrificial en la cruz por el pecado. Solo al relacionarse con Cristo a través de la fe, cada quien puede tener vida eterna, y solo mediante una continua relación con Él, cada quien puede tener poder para vivir. Cristo es el Dios encarnado y el único camino para obtener el perdón y la paz con Dios el Padre. Pablo también enfatizó la relación de los creyentes entre sí como cuerpo de Cristo en la tierra. La introducción de Pablo a los colosenses incluye saludos, una nota de agradecimiento y una oración solicitando sabiduría y fortaleza para estos hermanos y hermanas en Cristo. Leer capítulo 1, versículo del 1 al 12. Luego pasa a una discusión doctrinal acerca de la persona y obra de Cristo. Capítulo 1, versículo del 13 al 23. Establecido que este es la imagen del Dios invisibles. Capítulo 1, versículo 15. El Creador. Capítulo 1, versículo 16.
La cabeza del cuerpo, su iglesia, capítulo 1, versículo 18. Y el principio, el primogénito de entre los muertos, capítulo 1, versículo 18. Su muerte en la cruz permite que nos presentemos en la presencia de Dios, capítulo 1, versículo 22. Pablo a continuación explica cómo las enseñanzas de este mundo son totalmente vacías cuando se comparan con el plan de Dios, y desafía a los colosenses a rechazar las respuestas sombrías y a vivir unidos a Cristo. Leer capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 23. Contra esta falacia teológica, Pablo ofrece consideraciones prácticas. Lo que la divinidad, la muerte y la resurrección de Jesús deberían significar para todos los creyentes. Leer capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 6. Debido a que nuestro destino eterno es seguro, el cielo debiera llenar nuestros pensamientos. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. La impureza sexual y otras codicias mundanas no deberían ni siquiera mencionarse entre los cristianos. Capítulo 3, versículo del 5 al 8. Y la verdad, el amor y la paz deberían marcar nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 9 al 15. Nuestro amor por Cristo también debería traducirse en amor a otros, amigos, creyentes, cónyuge, hijos, padres, esclavos y jefes. Capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 1. Deberíamos mantenernos en comunicación estrecha con Dios por medio de la oración. Capítulo 4, versículo del 2 al 4. Y aprovechar cada oportunidad para contarles a otros las buenas nuevas. Capítulo 4, versículos 5 y 6. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para vivir la vida cristiana. Pablo posiblemente nunca visitó Colosas. Por lo tanto, termina su epístola con los comentarios personales acerca de sus colaboradores, brindando una lección práctica de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Lea Colosenses como un libro escrito para una iglesia en medio de la batalla del primer siglo, pero léalo también por sus verdades eternas. Obtener una apreciación fresca de Cristo como la plenitud, una plenitud de Dios y la única fuente para nuestra vida cristiana. Sepa que Cristo es un líder, autoridad y fuente de poder, y asegure su relación con Él. Hoy queremos invitarlos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 7 al 10.